corazón normal late de manera regular y coordinada gracias a la transmisión de los impulsos eléctricos generados por unas células de propiedades eléctricas únicas, los miocardiocitos. La electricidad es conducida a través de estas células, desencadenando una secuencia de contracciones miocárdicas organizadas. Las arritmias y los trastornos de la conducción cardíaca son el resultado de anomalías en la generación o la conducción de estos impulsos eléctricos. Las cardiopatías, incluso las malformaciones congénitas estructurales o funcionales, pueden afectar el ritmo. De la misma forma, determinados factores sistémicos también pueden causar un trastorno en el ritmo o contribuir a él. Desequilibrios electrolíticos como la hipopotasemia o la hipomagnesemia, la hipoxia, los desequilibrios hormonales como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, y también fármacos y toxinas como el alcohol o la cafeína. Para diagnosticar las arritmias, complementando la exploración física, disponemos de la electrocardiografía, un método rápido, sencillo e indoloro en el cual se amplifican los impulsos eléctricos del corazón y se registran. En el programa de hoy hablaremos de taquiarritmias, bradiarritmias y su abordaje diagnóstico, con especial hincapié en la lectura sistemática del electrocardiograma. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de Medicina On Air. Como os adelantaba en la introducción, hoy vamos a hablar de arritmias cardíacas. Soy Pablo Espinosa, R3 de Medicina Familiar y Comunitaria en el área 7 de la región de Murcia, y os he traído un contenido que quiero basar, como podréis ver en pantalla, en el electrocardiograma como sistema diagnóstico y su lectura sistemática para el diagnóstico de arritmias, en las taquiarritmias de QRS estrecho y de QRS ancho, y después, por último, acabaremos con la bradicardia con bloqueo auriculoventricular y con ausencia del mismo. Para comenzar es necesario remarcar que el corazón late de manera coordinada, como comentábamos antes, gracias a los impulsos eléctricos que circulan a través de él y que van despolarizando las distintas partes del miocardio, y en concreto se generan en ritmo sinusal los impulsos en lo que llamamos el nodo sinusal, a través del cual se transmite el primer impulso eléctrico que despolariza las aurículas y que después pasará por el nodo auriculoventricular, que es el filtro que frenará un poquito el impulso cardíaco y que permitirá el llenado ventricular, y después se transmitirá al ventrículo gracias a las ramas de la de His y a la red de Purkinje, produciéndose la despolarización ventricular y por tanto la contracción de bombeo. Tenemos un método que es indoloro y que es muy, muy barato para el diagnóstico de las arritmias y de otros trastornos cardíacos, que es el electrocardiograma, y lo primero que tenemos que saber es qué mide. Bueno, pues el electrocardiograma, como sabemos, es una representación gráfica que mide en su escala, en su eje de abscisas, en su eje horizontal, el tiempo en segundos, y en su eje vertical o de ordenadas el voltaje en voltios. Está dividido en cuadritos, los pequeños miden 1 milímetro y equivalen a 0,04 segundos en la horizontal y 0,1 voltios en la vertical, y así los cuadros grandes formados por 5 cuadritos pequeños medirán 5 milímetros, es decir, 0,2 segundos, y 5 milímetros en la vertical, 0,5 voltios. Cada onda representada en un latido cardíaco representa una distinta fase del impulso eléctrico de cada latido. Así tenemos que la onda P es la correspondiente a la despolarización auricular del corazón en reposo. El segmento PR es precisamente este retraso de la conducción del nodo auriculoventricular que permite el llenado de los ventrículos, mientras que el QRS ya es la despolarización ventricular y equivale en la fase del ciclo cardíaco a la contracción de bombeo. El segmento ST es el inicio de la repolarización ventricular, por la cual el potencial de acción de los miocardiocitos ventriculares vuelve a su potencial basal, y la T es ya la repolarización ventricular en sí misma, culminada en esta última onda. Lo primero que tenemos que saber es si el electrocardiograma está bien hecho. Tenemos que ver que la configuración del aparato esté hecha en 25 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivoltio, y debemos saber que en un ritmo sinusal, y si el electrocardiograma está bien hecho, la onda P será siempre positiva en D2 e isoeléctrica en V1, mientras que el complejo será predominantemente negativo en VR y predominantemente positivo en D2. Así, teniendo un electro configurado a 25 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivoltio, con una P positiva en D2 e isoeléctrica en V1, y con todo predominantemente negativo y un complejo predominantemente positivo en D2, tendremos un electrocardiograma que estará
normalmente bien hecho y muchas veces en ritmo sinusal. Aunque para calcular si tenemos un ritmo sinusal delante existen lo que llamamos las 8 leyes del ritmo sinusal. Esto lo he sacado de un curso de arritmias que se da en la plataforma Iavante y que nos da 8 claves para definir un ritmo sinusal en un electro. Así tenemos que la onda P existe, que como digo es positiva en la derivación 2, que existe un intervalo PR, que este intervalo PR es constante y mide menos de 0,2, es decir, menos de 5 cuadritos pequeños o de 1 grande. También tenemos que debe existir un QRS que siga este intervalo PR, que los QRS deben ser regulares y de una morfología similar, y que la frecuencia cardíaca no debe ser nunca mayor a 100 o menor a 60 para definir un ritmo sinusal, ya que tendríamos una taquicardia o una bradicardia, y no un ritmo sinusal puro, sino una taquicardia o una bradicardia sinusal. En cuanto al eje del QRS, sabemos que hay distintas formas de calcularlo. Una de ellas sería representar en D1 y en AVF la intensidad de voltaje absoluta que presenta el complejo QRS, y el vector que nos sale del cruce de estas dos rectas definiría el eje cardíaco, que sería normal si se encuentra entre menos 30 grados o entre menos 30 y 90, perdón. Si es menor, entre menos 30 y menos 90, tendríamos una desviación izquierda y nos tendríamos que plantear si tenemos un bloqueo, hemibloqueo anterior. En cuanto a la desviación derecha, entre 90 y 180 grados, nos deberíamos plantear si tenemos lo que llamamos un hemibloqueo posterior. Es muy importante para el diagnóstico de taquiarritmia, sobre todo si el QRS es estrecho, es decir, menor de 0,12 segundos, 3 cuadritos pequeños, o ancho, mayor de 0,12 segundos, 3 cuadritos pequeños. Un QRS estrecho normalmente nos habla de que ese latido está generado en la aurícula. No tiene por qué ser en el nodo sinusal, pero sí en la aurícula, ya que ha pasado por el filtro del nodo auriculoventricular que deja este QRS estrecho en su despolarización de los ventrículos. Sin embargo, el hecho de que el QRS sea ancho no quiere decir que el latido no pueda venir de la aurícula. Hay personas que podrán tener una arritmia que venga de la aurícula y tengan un QRS ancho, pues bien porque tengan un bloqueo de rama de las de His, o bien porque tengan un tracto accesorio de comunicación entre la aurícula y el ventrículo y conduzcan ese estímulo con aberrancia desde la aurícula al ventrículo. De todas maneras, cualquier latido que genera su impulso eléctrico en el ventrículo también tendrá un QRS ancho, por ejemplo, un extrasístole ventricular. Sí. Luego habría que ver, además de si el QRS es ancho y estrecho, para el diagnóstico de taquiarritmia es fundamental saber si los QRS son regulares o irregulares. Normalmente se habla de que si son irregulares hay 6 posibilidades, o bien extrasístoles ventriculares, que pueden aparecer aislados, en parejas, pueden aparecer como taquicardias, que ahora lo veremos, pero son más de 3 latidos ventriculares seguidos, como un bigeminismo, que es un latido sinusal seguido de uno ventricular, o como un trigeminismo, 2 latidos sinusales seguidos de un extrasístole ventricular. Otra posibilidad cuando tenemos un ritmo irregular es la fibrilación auricular, que ahora después hablaremos de ella. Otra es el flúter auricular de conducción variable. Normalmente el flúter auricular se conduce con un grado de bloqueo fijo, pero hay ocasiones en las que no, y podemos tener una taquicardia con un QRS estrecho arrítmico. Después veremos el flúter auricular. Podemos tener una taquicardia auricular multifocal, donde el impulso se genera en varios focos ectópicos auriculares, como ahora después trataremos. Una arritmia sinusal, en la que el paciente con su respiración modifique su frecuencia cardíaca y por tanto veamos cómo se abren y se cierran esos QRS y se abren, si se separan o se juntan. Dependiendo de la respiración tendremos esto, una arritmia sinusal, y después podríamos tener ante un ritmo irregular una taquicardia ventricular polimorfa, por ejemplo una torsión de puntas, de la cual hablaremos más adelante. La clasificación de las taquiarritmias, por tanto, se hace teniendo en cuenta entonces si el QRS es estrecho o ancho, regular o irregular, y estas dos características sumadas nos dan un diagnóstico diferencial muy reducido que tendremos que tener en cuenta para el diagnóstico. Este esquema lo vamos a colgar en nuestro Instagram, @medicinaoner, para que quede a disposición de todos vosotros en abierto, junto con otros puntos clave que después trataremos. Las taquiarritmias, como digo, se clasifican según el tamaño del QRS, QRS estrecho o QRS ancho. En concreto vamos a empezar por las de QRS estrecho regulares. Las taquicardias de QRS estrecho regular, pues tenemos la taquicardia sinusal, la taquicardia auricular, la taquicardia supraventricular y el flúter auricular. Vamos a tratarlos de uno en uno.
Comenzamos por la taquicardia sinusal, que es simplemente un latido que se genera en el nodo sinusal, pero a más de 100 latidos por minuto. Esto puede ser un fenómeno fisiológico, por ejemplo, haciendo deporte. Es normal que nos pueda subir el ritmo cardíaco a más de 100 latidos por minuto, pero porque nuestras necesidades de oxígeno son mayores y los tejidos necesitan más oxígeno y por tanto el gasto cardíaco aumenta. Pero habría que descartar en situaciones patológicas como la hipoxia, la hipovolemia, la anemia, fiebre, estrés, hipertiroidismo, tromboembolismos y otros precipitantes. El tratamiento, por tanto, dado que no es una enfermedad cardíaca, sino la manifestación de una condición sistémica, pues sería el tratamiento del factor precipitante. Encontraríamos en el electro una taquicardia sinusal de QRS estrecho regular, con su P positiva en D2, que es lo que nos define normalmente, como decía antes, si tenemos un ritmo que viene del nodo sinusal. Otra taquicardia QRS estrecho regular es la taquicardia auricular monofocal, en la que se produce una descarga de impulsos, pero no desde el nodo sinusal, sino desde un foco ectópico de células que se encuentran en la aurícula, y por eso son de QRS estrecho. Esto produce un ritmo regular rápido en el electro con P's de morfología distinta a la sinusal, pero que son iguales entre sí porque siempre vienen del mismo foco. Y el tratamiento normalmente son, dependiendo del paciente, o beta bloqueantes o calcioantagonistas, o incluso la ablación del foco que está disparando a esta frecuencia. Un truco por el cual a veces se puede diagnosticar esta arritmia es que la taquicardia auricular monofocal presenta P's que son similares pero no son sinusales, por lo tanto pueden ser negativas o de morfología distinta a la sinusal en D2. Tenemos una taquicardia que es el flúter auricular o aleteo auricular en español, y que es una de las taquicardias más importantes porque es bastante frecuente y se produce por un mecanismo arritmogénico que es una macrorreentrada de la corriente auricular a través del istmo cabo-tricuspidio. Es decir, el impulso se genera, por ejemplo, en el nodo sinusal, pero se transmite no solo a los ventrículos a través del nodo auriculoventricular, sino que vuelve a subir y a despolarizar la aurícula a través de un tracto que se encuentra entre la cava y la válvula tricúspide, que se llama istmo cabo-tricuspidio, y esto genera en el electro pues 300 ondas auriculares de lo que se llaman ondas en F mayúscula o dientes de sierra, que como digo son 300 por minuto, pero se conducen al ventrículo con un grado normalmente, como decía antes, de bloqueo fijo, aunque a veces puede ser variable. Normalmente se transmite con un grado de bloqueo fijo que puede ser 2,1, es decir, por cada 2 ondas auriculares tendremos un QRS estrecho y por tanto la frecuencia cardíaca final será de 150 latidos por minuto. Son taquicardias de duración breve y son menos embolígenas que otras arritmias auriculares que ahora veremos, como la fibrilación auricular, y el tratamiento normalmente es la cardioversión eléctrica, la que son más sensibles que la fibrilación auricular, o puede darse en algunos pacientes el control de frecuencia. También se puede hacer un tratamiento más definitivo con la ablación precisamente de este istmo cabo-tricuspidio que impida el circuito de macrorreentrada de corriente y que por tanto quite un poco esta arritmia. Encontraremos, como decía en el electro, una línea de base con dientes de sierra que vemos que uno de cada dos transmitirá un QRS estrecho. Después tenemos otras taquicardias, también de QRS estrecho regular, que son las taquicardias supraventriculares. Son taquicardias de inicio y fin brusco y que responden a maniobras que enlentecen la conducción auriculoventricular, a maniobras vagales, por ejemplo el tacto rectal, el valsalva invertido, ciertos cambios posturales o la irrigación con agua fría del conducto auditivo externo. La clínica es muy característica, son pacientes que presentan sensación de palpitaciones que se irradian al cuello y pueden presentar en la exploración lo que llamamos el signo de la rana, que os dejaremos un vídeo en nuestro Instagram @medicinaoner junto con ciertos puntos clave de la presentación. Esto se caracteriza, este signo de la rana es una manifestación de las ondas A cañón en el pulso venoso yugular, que se producen porque se da una contracción simultánea de aurículas y ventrículos y la sangre no puede fluir de aurícula a ventrículo y por tanto refluye hacia el pulso, hacia la parte yugular, donde podemos ver el pulso cardíaco en los pacientes transmitidos, como veréis en el vídeo. Esto se produce también, esta taquicardia, por un circuito de reentrada, pero no de macro reentrada como en el flúter, sino normalmente por una reentrada dentro del nodo auriculoventricular, una reentrada intranodal en el 60% de pacientes, aunque en el 40% se puede producir por una vía accesoria que ahora comentaremos. La reentrada intranodal, ¿qué es? Pues bueno, tenemos en estos pacientes que al llegar el impulso al nodo auriculoventricular se encuentra con dos vías de conducción, la vía A de conducción lenta
o la vía B, que es una vía que presenta un periodo refractario largo en el que no se puede estimular. Entonces, cuando tenemos un latido sinusal normal, puede que no haya ningún problema, pero a veces viene un impulso prematuro que llega al nodo auriculoventricular mientras la vía B está aún en periodo refractario y tiene que descender a los ventrículos a través de la vía lenta. Y esta vía es tan lenta que cuando llega abajo se encuentra con que el tejido refractario se ha recuperado y el impulso vuelve a subir hacia arriba por la vía B, no solo baja los ventrículos, y por tanto se produce un circuito de reentrada que da continuidad al ciclo y que vuelve a despolarizar las aurículas y que da lugar a esta taquicardia supraventricular que se manifiesta en el electro como una taquicardia de QRS estrecho regular muy característica y con la clínica que hemos mencionado. A veces también se puede producir un circuito de reentrada, no dentro del nodo, sino en pacientes que poseen una comunicación auriculoventricular anómala a través de un tracto que llamamos haz accesorio o haz de Kent, en el cual no hay ese freno para la corriente eléctrica que teníamos en el nodo auriculoventricular. Entonces, la corriente siempre desciende desde la aurícula hacia los ventrículos por el nodo auriculoventricular, pero parte de los ventrículos se pueden despolarizar por este haz accesorio que no tiene freno. Esto como ha quedado lugar en el electro sinusal normal, pues da lugar a un PR acortado, ya que el QRS llega antes porque parte de los ventrículos se están despolarizando por este haz accesorio, por esta comunicación anómala. Esto da lugar a la típica onda delta que aparece en muchos pacientes con Wolff-Parkinson-White, síndrome de Wolff-Parkinson-White, y lo que hay que saber principalmente de esto es que estos pacientes pueden tener riesgo de dos tipos de taquicardias. Una será la taquicardia ortodrómica, que es en la cual el impulso eléctrico desciende por el nodo auriculoventricular, pero asciende por el haz accesorio, generando una macroreentrada global que produce una despolarización auricular retrógrada y que por tanto en el electro se verá como una taquicardia regular de QRS estrecho con P's retrógradas después de cada complejo QRS. Y también podemos tener una taquicardia que es más infrecuente y más peligrosa, que es la antidrómica, en la cual el impulso desciende por el haz accesorio o haz de Kent. Siguiendo con el diagnóstico de las taquiarritmias, continuando con las taquiarritmias de QRS estrecho, ahora pasamos de las regulares a las irregulares, que son principalmente dos: la fibrilación auricular y la taquicardia auricular multifocal. La fibrilación auricular es la primera que tenemos que tener en cuenta, ya que es la arritmia más frecuente. Hasta un 3% de la población general la padece y en grupos de mayor edad puede ser muchísimo más frecuente, y su importancia clínica radica en que hay una pérdida de contribución auricular al llenado del ventrículo. Esto en un corazón normal puede no tener demasiada importancia, pero en ciertos corazones en los que hay alteraciones diastólicas, dificultad para el llenado de los ventrículos por el motivo que sea, por ejemplo por una miocardiopatía hipertrófica, podemos tener problemas, ya que estos corazones precisan del impulso de la aurícula para llenar el ventrículo, y como aquí la aurícula no está haciendo contracciones efectivas sino que está fibrilando, podemos entrar en insuficiencia cardíaca aguda. Además puede dar otras complicaciones que son muy frecuentes y muy típicas, que son el embolismo sistémico, tromboembolismo sistémico, que pueden ir hacia todo el cuerpo, pero son muchos pacientes si cumplen los criterios Haas-Bled y no cumplen si cumplen los criterios Chat-Bask y no cumplen los criterios Haas-Bled, se anticoagulan. Y además también puede dar lugar a taquimiocardiopatía por el mantenimiento de frecuencias cardíacas altas durante mucho tiempo. El tratamiento, como digo, será para algunos pacientes el control del ritmo, intentar volver al ritmo sinusal, ya sea por una cardioversión farmacológica o a través incluso de una cardioversión eléctrica, aunque son menos sensibles que el flúter. Y también podemos hacer para ciertos pacientes seleccionados control de frecuencia. Pueden vivir con una fibrilación auricular, pero a menos latidos por minuto. Hay que prevenir las recurrencias en los pacientes en los que se elija el tratamiento con cardioversión, y hay que prevenir el embolismo siguiendo las escalas que he mencionado antes, la Chat-Bask y Haas-Bled. Encontraremos en el electro una taquicardia de QRS estrecho muy típica, irregular, que en ocasiones puede tener una fibrilación de la línea de base, aunque en ocasiones puede no estar presente. Siempre que veamos una taquicardia de QRS estrecho irregular, debemos pensar en una fibrilación auricular. Aunque otra de las opciones es la taquicardia auricular multifocal, que es mucho menos frecuente y en la que se producen, igual que se producían en la taquicardia auricular monofocal, descargas eléctricas desde un foco ectópico, pero en este caso, en vez de ser uno solo, son 3 o más focos ectópicos auriculares. ¿Esto cómo se manifiesta en el electro? Pues como 3 o más ondas P de diferente morfología
a la sinusal con frecuencias cardíacas por encima de 100 latidos por minuto. Es muy típica de pacientes broncópatas o que están en una intoxicación por dioxina, una intoxicación digitálica, y el tratamiento normalmente, por tanto, suele ser el de la enfermedad de base. Recordamos que en el electro se ve como una taquicardia irregular de QRS estrecho con P's diferentes entre sí y diferentes a la sinusal. Pasamos a las taquiarritmias, en concreto comenzamos a las taquiarritmias de QRS ancho, en concreto comenzamos con las taquiarritmias de QRS ancho mayor de 0,12, 3 cuadritos regulares, que son como entidad propia de este grupo la taquicardia ventricular monomorfa, pero cualquier taquicardia regular de las que hemos estudiado antes puede transmitirse al ventrículo con aberrancia, ya sea porque tenga un bloqueo de rama de la TGIS el paciente previamente o un síndrome de precipitación con un haz accesorio, por ejemplo, y una comunicación anómala, y entonces se transmitirá una taquicardia regular auricular que debería tener el QRS estrecho, pero que lo tendrá ancho porque la conducción será aberrante por el ventrículo. Como entidad propia, como digo, de este grupo de las taquicardias de QRS ancho regulares, tenemos la taquicardia ventricular monomorfa, que se presenta como al menos 3 latidos a más de 100 latidos por minuto y que se originan por debajo de la bifurcación de la TGIS. Por eso el QRS es ancho y por eso se llama taquicardia ventricular. Es muy típica de pacientes con cardiopatía estructural, sobre todo en pacientes con cardiopatía isquémica, y se puede clasificar en sostenida y no sostenida dependiendo si dura más o menos de 30 segundos. Las taquicardias ventriculares se clasifican en monomórfica, que es la que estamos hablando ahora, o polimórfica, de la cual hablaremos después, y que sería irregular. El diagnóstico diferencial se debe hacer, como digo, con cualquier taquicardia supraventricular que esté conducida con aberrancia. Y en el electro encontraríamos complejos QRS iguales, anchos y regulares, que nos hablarían de una taquicardia ventricular monomórfica. Habría que hacer el diagnóstico diferencial con las taquicardias supraventriculares conducidas con aberrancia, como decía, en pacientes que tengan un bloqueo de rama previo, que tengan una precipitación, y hay una serie de factores que nos orientan hacia que tenemos una taquicardia ventricular delante. La presencia de cardiopatía estructural, el antecedente de cardiopatía estructural o de infarto agudo de miocardio previo es fundamental para el diagnóstico de taquicardia ventricular. Una presencia de un QRS muy ancho, más de 0,14 segundos. Una disociación auriculoventricular, en las cuales la aurícula y el ventrículo laten de manera separada e independiente. O una concordancia del patrón de QRS en todas las precordiales nos hablarían de taquicardia ventricular. Pasamos a las taquicardias de QRS ancho, mayor de 0,12 segundos, pero a las irregulares, que tenemos como entidad propia de este grupo la taquicardia ventricular polimórfica, que hemos hablado ya de ella y ahora volvemos a comentarla, pero también tendremos en este grupo cualquier taquicardia que previamente era irregular, de las que hemos hablado, la fibrilación auricular o la taquicardia auricular multifocal, pero que estén conducidas con aberrancia, como decía, pues con un bloqueo de rama o con un haz accesorio, por ejemplo, y que por ese motivo tendrían un QRS ancho, a pesar de que antes lo habíamos estudiado en taquicardias de QRS estrecho. Pasamos a la taquicardia ventricular polimórfica, que como digo son taquicardias de QRS ancho a más de 100 latidos por minuto, en la que la morfología del QRS varía entre cada latido y que su importancia clínica radica en que pueden derivar en una fibrilación ventricular, que es una condición altamente inestable hemodinámicamente. Se pueden diferenciar las taquicardias ventriculares polimórficas en la torsión de puntas, en francés torsion de pointe, en la miocardiopatía hipertrófica, en la isquemia aguda o en el síndrome de Brugada. Y tendríamos en el electro un trazo que parece una cinta torcida con morfología helicoidal y en el que encontramos complejos QRS anchos que varían de un latido a otro en su morfología. Y por supuesto el diagnóstico diferencial, como decía, se debe hacer con una taquicardia supraventricular irregular, como la fibrilación auricular, por ejemplo, que esté conducida con aberrancia por un bloqueo de rama o por una precipitación. Pasando ya al punto de las bradiarritmias, y para terminar, comenzamos con la bradicardia sin bloqueo auriculoventricular, las primeras de las cuales que tenemos que tratar es la bradicardia sinusal, que es simplemente un latido generado en el nodo sinusal, pero a menos de 60 latidos por minuto. En jóvenes y deportistas normalmente no tiene repercusión clínica, incluso puede ser normal. Un corredor de maratón puede tener un corazón que lata a 45 latidos por minuto perfectamente y no tener ninguna clínica. Sin embargo, en ancianos o en otros contextos puede producir intolerancia al esfuerzo físico por una incompetencia cronotropa y por tanto nos debemos plantear
un tratamiento más a largo plazo, por ejemplo, con un marcapasos. Encontraríamos en el electro una bradiarritmia de QRS estrecho regular, que simplemente es un latido sinusal que va a menos de 60 latidos por minuto. Después tendríamos pausas sinusales, que es otra enfermedad del nodo sinusal, en la cual el nodo sinusal deja de producir estímulos o no se transmiten, un bloqueo sinoauricular, pero que normalmente acaba recuperándose. Pausas diurnas mayores de 6 segundos pueden producir síncopes y si producen sintomatología habrá que valorar, como digo, igual que antes, un tratamiento más a largo plazo que puede ser un marcapasos. Tenemos también en la bradicardia sin bloqueo auriculoventricular el síndrome bradicardia-taquicardia, que son pausas sinusales tras rachas de taquicardia supraventricular, pues ya que tenemos una taquicardia supraventricular durante la cual el nodo sinusal está inhibido porque le llegan estímulos a mayor frecuencia de la que él tiene. Y al quitarse la taquicardia supraventricular puede tardarse unos segundos en reactivarse el nodo sinusal y que en pausas mayores de 6 segundos se produzca incluso un síncope del paciente y que habrá que controlar. Pasando ya y por último al bloqueo auriculoventricular, tenemos el bloqueo auriculoventricular de primer grado, en el que simplemente se caracteriza por tener un PR mayor de 0,20 segundos, de 0,2 segundos, que es mayor de 5 cuadritos pequeños o un cuadro grande. Y luego tenemos el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que se divide en dos subtipos, el MOVITS 1, en los cuales el PR se va alargando hasta que uno de ellos, una P, no conduce hacia un QRS, y el MOVITS 2, en los cuales el PR está constante, pero de repente uno no conduce, una P se queda sin QRS seguida. Después tendríamos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo, que es directamente una disociación de la aurícula y del ventrículo, en las que las P y el QRS están independientes y laten cada uno por su lado. Os voy a contar un truco que me comentó mi tutor de urgencias para diferenciar los distintos bloqueos y no olvidarnos. El bloqueo auriculoventricular de primer grado sería el policía pesado, es el policía que mira todos los coches pero siempre deja pasar, nunca se bloquea y el PR es constante. Luego tenemos el bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 1, en el cual sería la típica pareja de amigos que van teniendo peleas cada vez más grandes y al final cortan, aunque suelen volver. Y el bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 2, en los cuales tendríamos las parejas de famosos en las que parece que todo es perfecto, el PR no se alarga, pero de repente cortan. Una P no se sigue de un QRS. Es una condición mucho más peligrosa que la anterior para empezar, porque se puede confundir con un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo, en el cual ninguna P va seguida de un QRS. Las P son regulares entre sí, los QRS son regulares entre sí, pero hay un bloqueo completo en el que no hay relación entre ambas. Y esto ha sido todo, muchas gracias, espero que os haya gustado la clase y que hayáis disfrutado de ella tanto como yo preparándola. Ya sabéis que seguimos aquí creando contenido, vamos a estar en YouTube, vamos a estar en Spotify y vamos a estar en nuestro Instagram @medicinaoner, donde os podéis enterar de todas las novedades. Muchas gracias por seguirnos y os esperamos dentro de 2 semanas con el siguiente capítulo. Muchísimas gracias y hasta pronto.